Buenos días, amigos de la T Grande de Monterrey que nos acompañan en este programa Tiempo de Hogar, el programa de orientación para toda la familia. Es un gusto saludarle como cada sábado. Mi nombre es Jaime Ponce Flores y voy a estar en la conducción de este programa y me acompaña Stephanie Báez en la atención telefónica. Adelante, Stephanie. Muy buenos días a todos. Los teléfonos para que se comuniquen con nosotros son 8880-9990 y 8880-3990. Muy bien, pues este sábado vamos a platicar de un tema que se llama Gobierno Humanista, la visión de Santo Tomás Moro. Ese es el tema de este sábado aquí en Tiempo de Hogar. Repito, Gobierno Humanista, la visión de Santo Tomás Moro. Y nuestro invitado es el ingeniero Humberto Treviño Landois, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar aquí, ingeniero. Muchas gracias por invitarme, Jaime. Mucho gusto estar contigo y con tu audiencia. Pues muy contentos y vamos a dar algunos datos de nuestro invitado que seguramente usted habrá escuchado algo de él, pero de todas maneras le damos alguna información. Humberto Treviño Landois es originario de Musquis, Coahuila, es casado, tiene 5 hijos y 11 nietos. Estudió la ingeniería y maestría en administración en el Tecnológico de Monterrey y posteriormente otra maestría en investigación de operaciones en la Universidad de Lancaster en Inglaterra. Trabajó en varias empresas locales y también en la Ciudad de México. Actualmente es consejero profesional en varias empresas y socio de un despacho de asesoría administrativa. En el servicio público fue regidor de Monterrey, fue diputado local en 2 ocasiones y también diputado federal. Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón fue subsecretario de Transporte y actualmente Humberto Treviño Landois vive en Monterrey. Evidentemente, pues Humberto Treviño Landois es un apasionado estudioso de la vida, obra y legado de Santo Tomás Moro, tema en el que se mantiene activo impartiendo pláticas a nivel nacional e internacional. Entonces, un experto en este tema de Santo Tomás Moro, por eso lo invitamos a este programa para platicar. Y le voy a platicar un poco una opinión personal. El pensamiento de los filósofos, de la gente que ha aportado a la cultura y en general al pensamiento universal, pues es importante tomarlo en cuenta porque pueden ser guías importantes de acción incluso en la actualidad y por eso creo que es importante tocar este tema. Entonces, pues para comenzar a platicar, ingeniero Humberto Treviño Landois, sobre este tema, empezaríamos diciendo Tomás Moro nació pues hace más o menos un poco más de 5 siglos, si no estoy equivocado, él nace en 1478, muere en 1535, entonces estamos hablando de alrededor de 5 siglos de distancia. ¿Cómo se explica que recientemente se haya generado este gran interés en conocer aspectos de su vida y de su obra a esta distancia de su muerte? Muy bien, es muy interesante. Es un tema que cuando uno lo reflexiona parece como que el interés en Tomás Moro nos llegó un poquito tarde. En otros personajes de la historia, de la literatura y la filosofía, el interés en el estudio de su vida y su obra ha sido más temprano que 5 siglos después. Yo creo que en el caso de Tomás Moro hay 3 factores que contribuyen a que este interés recientemente haya crecido como lo ha hecho. En primer lugar, y muy importante, fue que a partir del principio de los 60s, la Universidad de Yale en Estados Unidos, en Connecticut, inició un trabajo para editar y publicar las obras completas de Moro. Este es un trabajo que el primer volumen se publicó en 1963, terminó en 1997, un trabajo más de 30 años, y consistió en la publicación de 15 volúmenes que contienen todo lo escrito por Moro en su vida. Este tipo de trabajos son muy importantes porque a partir de este tipo de trabajos es como los investigadores, los estudiosos pueden desarrollar sus investigaciones y sus estudios, dado que tienen ya una fuente integrada de toda la obra que publicó el autor. Esto lo hizo la Universidad de Yale, son 15 volúmenes y el trabajo se terminó en 1997, 30 años después de su inicio. Este es un primer elemento. El segundo elemento es la película. Hubo una película que en 1966
ganó el Oscar sorpresivamente de la mejor película del año y además ganó otros 5 Oscars de mejor actuación, mejor dirección, vestuario, etcétera. Y esta película que la han pasado en televisión con cierta regularidad, que se llama Un hombre para todas las épocas, el personaje es Tomás Moro, y aunque no es una película biográfica, porque se refiere exclusivamente a la última parte de la vida de Moro, desde que fue designado canciller por Enrique VIII hasta su juicio y ejecución, eso es lo que cubre la película. Es una gran película, se ha convertido en un clásico y esto ayudó mucho a traer el personaje a la actualidad. Esto me parece que es el segundo tema. Asociado a esta película, podemos decir de que antes de que se hiciera la película hubo una obra de teatro que se presentó en Londres. Hubo un programa que hizo la BBC de televisión, un programa de radio que hizo la BBC de televisión anteriormente, creo que en 1954. Y todos estos elementos ayudaron a la difusión del personaje de Tomás Moro. Y la tercera cosa, yo señalaría lo que ocurrió en el marco del jubileo del año 2000, cuando Juan Pablo II, Papa en aquel entonces, decretó o publicó un decreto en el cual designó como patrono de políticos y gobernantes a Tomás Moro. Esto fue un evento que se llevó a cabo en el Vaticano el 31 de octubre del año 2000 y al cual acudieron políticos pues de todas las latitudes del planeta, de el espectro de ideologías, de todas las creencias religiosas, y ahí Juan Pablo II explicó el por qué había hecho esta designación, con la intención, por supuesto, de tener un modelo, una referencia a seguir, a observar para los políticos y gobernantes en Tomás Moro. Esto fue un factor muy importante y yo creo que en este hecho en el año 2000 hizo que surgiera muchísimo interés en universidades, en grupos, en la población en general de estudiar y profundizar en su vida y obra. Brevemente, para nuestro auditorio hay que recordar algunos datos biográficos de Santo Tomás Moro. Él es canciller, llega a ser canciller en el gobierno en Inglaterra. Un poquito algunos datos que pudiéramos recordar para entender un poco su vida. Muere asesinado, digamos, acusado. Un poquito, algunos datos, ingeniero Humberto Treviño, para recordarle al auditorio. Sí, bueno, Tomás Moro nace, como lo señalabas tú al inicio del programa, en 1478 en Londres. Él es hijo de un abogado, Juan Moro, y desde pequeño él inició, digamos, orientado por su padre, cierto trabajo, digamos, de preparación inicial a la política o de inducción a la política, trabajando como paje con el cardenal Morton, que en aquel entonces era canciller. Para mayor ilustración, canciller equivale ahora a primer ministro, equivale ahora a jefe de gobierno. El rey, bueno, pues es jefe de Estado, entonces el canciller es el equivalente a jefe de gobierno. Entonces, pues Moro estudia algún tiempo en Oxford y después decide volver a Londres y estudiar en la Libre de Derecho, una que se llamaba Lincoln's Inn, y era una especie como de internado para muchachos que querían estudiar Derecho y que al mismo tiempo practicaban en los juzgados de Londres. Ahí es donde se prepara Tomás Moro. Termina su preparación como abogado, inicia trabajo en los juzgados en Londres y paralelamente en una forma autodidacta se adentra en el pensamiento humanista renacentista de aquella época, estudiando, como también lo señalabas tú hace rato, pues a los clásicos, ¿no? Entonces él, en una forma personal, autodidacta, como lo señalo, estudió pues Aristóteles y Platón y Luciano y Cicerón y San Agustín y Pico de la Mirandola, etcétera, una serie de personajes en los cuales él se fue formando en ese conocimiento y pensamiento humanista. Después ejerció como abogado, como representante gremial en negociaciones internacionales con ciertos grupos de comercio que tenía Inglaterra en aquel entonces, también en ciertas misiones que el rey le encargaba, y finalmente fue elegido miembro del Parlamento, que eran designados en aquel entonces a propuesta del rey, y posteriormente fue designado también canciller. Fue el primer laico canciller en Inglaterra. Todos los anteriores habían sido personas de la jerarquía de la Iglesia,
y estuvo muy poco tiempo en esa posición, 2-3 años, porque era cuando venía primero la reforma de la iglesia, el problema de Enrique VIII en cuanto a su divorcio de su esposa, y una serie de complicaciones en las cuales a final de cuentas llevaron al rey a expedir ciertas leyes a las cuales Moro se opuso. Renunció a la Cancillería. De todas maneras el rey insistía en que Moro diera su aval para la aprobación de esas leyes, cosa que no era necesario, pero el prestigio de Moro, digamos, como que enriquecía y apoyaba el que eso se hiciera. Fue acusado como traidor y condenado a muerte y ejecutado en la colina de Londres en 1535. Él era duro crítico de este aspecto también luego del matrimonio de Enrique VIII con su segunda esposa. También parte, digamos, era como uno de los motivos, digamos, de conflicto con el rey, ¿es así? Sí, yo creo que esa era una parte de conflicto. Yo diría que principalmente por parte del rey más que por parte de Moro, porque por parte de Moro a mí me parece que el principal conflicto era firmar la ley de supremacía, en la cual hacía a Enrique VIII, rey de Inglaterra, cabeza de la Iglesia de Inglaterra y separada de Roma. Entonces a mí me parece que para Moro, según en los escritos que uno puede leer y enterarse de esto, era muchísimo más grave que el propio divorcio. El motivo del rey probablemente era el divorcio, pero el motivo de la ley de supremacía fue como la gota que derramó el vaso y que Moro jamás la iba a firmar porque veía un daño social a Inglaterra, aparte de la firmeza de su creencia religiosa. Estaba completamente opuesto a ello. Fue una ley que fue aprobada por toda la jerarquía de la iglesia en Inglaterra en aquel entonces, por todo el parlamento, por supuesto, excepto un obispo, el obispo Fisher, Juan Fisher, y Tomás Moro, ambos acusados como traidor y ambos condenados a muerte, y ambos ejecutados, ambos ahora pues santos de la iglesia católica por su martirio. Y en ese sentido un hombre que muere porque esta ejecución es efecto de mantenerse firme en una postura en la cual creía. Creo que también es importante decirlo, es decir, firme en sus convicciones. Exactamente, o sea, definitivamente ese es el caso. O sea, a mí me parece que Tomás Moro pues debe ser reconocido como el mártir de la conciencia. O sea, él no estaba dispuesto a digamos, a traicionar lo que él pensaba, y a eso llegó al extremo pues de perder la vida por ello, ¿no? Uh-huh. Él decía que se puede perder la cabeza siendo decapitado, pero era más grave perder la vida, ¿me explico? Uh-huh. Entonces se refería pues a la vida eterna que él buscaba y anhelaba. Entonces uh-huh. Efectivamente fue pues seguir sus convicciones. Ese es importante y recalcar, lo comento para nuestro auditorio, digamos, reconocimiento como santo patrono de quienes se dedican a la política. Y eso es, digamos, un cuestionamiento importante, un señalamiento importante, porque entonces quiere decir que la política, contrario a lo que a veces pudiéramos pensar, tiene también un lado positivo, un lado, digamos, que se puede llevar a cabo de una manera honesta, con conciencia, y para eso está, entre otros, este modelo de Tomás Moro. Sí, ese es un tema muy interesante. Alguna vez lo comentaba yo con un maestro en Estados Unidos, en una universidad, y él me decía de que Moro debería haber sido decretado patrono del ciudadano, no patrono de los políticos y gobernantes. Y a mí me parece que es una reflexión muy interesante porque a final de cuentas el político, la actividad política es un reflejo muy fiel del ciudadano. Entonces no podemos tener políticos mejores que ciudadanos. O sea, el nivel de la calidad, del valor, del trabajo, digamos que hace el ciudadano, es el que se traslada o se refleja en la actividad política. Uh-huh. Entonces a mí me parece que ese es un tema que nos trae una gran reflexión, y yo creo que muchas de las enseñanzas de Moro, ciertamente su vida como político, como gente de gobierno, es muy veloz, y así lo estamos viendo y estudiando, y por eso el patronazgo de políticos y gobernantes, pero sin duda también hay un mensaje para el ciudadano. O sea, yo diría que Moro es el que
lanza el concepto de ciudadano. Inclusive pues probablemente el primero que habla de ese concepto de ciudadano, porque antes en Inglaterra pues no había ciudadanos, había súbditos de la monarquía. Entonces Moro inaugura ese concepto de ciudadano, en el cual pues todo el mundo tenía que reaccionar y tomar parte y tomar conciencia de lo que eso significa en la vida social, en la vida colectiva, independientemente que algunos ciudadanos se dediquen a la política o no, ¿verdad? Aquí, sí, exactamente, algo que me parece importante también, como explicar el aporte principal que tiene el pensamiento, qué se podría rescatar o señalar o resaltar del pensamiento de Tomás Moro, así como un legado, lo más importante que nos deja. Sí, bueno, yo creo que en el caso de Moro, su vida toda es un ejemplo, su vida toda es un modelo. Ciertamente hay una obra y hay un legado de las acciones específicas que él hizo, pero si uno analiza su vida desde, por ejemplo, su formación, es una persona que le dedicó mucho tiempo al estudio, mucho tiempo a la preparación. Fueron años en Oxford, en estudio personal de una forma autodidacta, las discusiones con colegas, etcétera, etcétera, años de reflexión, de estudio, de preparación, antes de entrar al servicio de los demás, antes de entrar al servicio público. Moro era un gran abogado en Londres antes de que participara en la vida política. Entonces, yo creo que ese es un primer mensaje. La otra cosa, él en lo personal, su vida familiar, con su esposa, sus dos esposas, él se casó 2 veces, se enviudó y se volvió a casar, tuvo 4 hijos. La forma como él se conducía en los asuntos familiares es también un ejemplo. La forma como era amigo de otros humanistas renacentistas, amigo personal porque se visitaban y comentaban y dialogaban y discutían, como Erasmo de Róterdam, etcétera, amigo a distancia de algunos otros, pero como Erasmo escribió de él, Moro es el amigo, es el gran amigo, uno se siente a gusto estando con él, se enriquece, se dialoga, entonces eso es también una cosa ejemplar. Luego también, pues como político, también como escritor, ahí también Moro, por ejemplo, es autor de varios escritos, pero particularmente La Utopía, que es su obra más conocida. Bueno, pues él hizo un género literario, me explico. Entonces, después de él publicar La Utopía en 1516, por ahí, se dio lugar a un género en el cual hay otros escritos, digamos, utópicos, ¿verdad?, que hablan de una digamos, esquema similar a lo que escribió Moro en aquel libro, y la obra es una obra sensacional, ¿verdad? Hace algunos años se celebraron los 500 años de la publicación del libro Utopía, y en el mundo hubo discusiones, deliberaciones, etcétera, de gente estudiosa en el campo de la literatura, en el campo de la historia, en el campo de la política, todavía revisando qué cosas nos da Utopía, que hay que seguir estudiando y hay que seguir investigando. Entonces ahí hay varias cosas del aporte de Moro, y al final de cuentas yo creo que es su ejemplo. Yo creo, como decía hace rato, es el mártir de la conciencia. Hay una frase que me gusta muchísimo a mí, que dijo Benedicto XVI en su discurso en Westminster ante la clase política inglesa el 17 de septiembre del 2010, que me parece francamente como una especie de una gran frase en la que se resume su discurso, y decía que el dilema de Moro no es un dilema que tiene de una persona de hace 5 siglos. El dilema de Moro es el dilema de hoy, que lo tiene Jaime, lo tiene Stephanie, lo tengo yo, lo tiene todos los que nos escuchan, y que es cómo actuar, cómo hacer lo que hacemos, escuchando a nuestra conciencia o buscando nuestra conveniencia. Ese es el gran dilema. Entonces, para mí, Moro es el pensador del nosotros. Entonces, en la medida en que logremos, tú, Jaime, Stephanie y yo, todos, el poner el nosotros adelante del yo, es como verdaderamente vamos a mejorar la sociedad. Entonces, para mí, Moro es el apóstol, el impulsor de ese nosotros por encima del yo. Y eso es construcción de ciudadanía, ¿verdad? Sí, es cierto, incluso en el sentido de que no solo queda esta reflexión y este modelo para quien está en la parte de la toma de decisiones, digamos, en la vida pública, en la política,
sino también es cierto para el ciudadano, porque también nosotros, ciudadanos, debemos actuar conforme a nuestra conciencia, conforme a lo que veamos más correcto y no conforme a lo que nos convenga. Y desafortunadamente a veces escucha uno conversaciones en la vida cotidiana donde incluso a veces el ciudadano dice, no, pues es que estábamos mejor con tal o con tal político porque nos dejaba hacer, porque no se metía en tal cosa, y a veces estamos cayendo justamente en esa actitud así como convenenciera, en vez de realmente pensar en lo que es correcto, en lo que es bueno, que finalmente es lo que nos debe guiar a todos, es cierto, no solo al político y también al ciudadano. Ahora, Tomás Moro es canonizado por la Iglesia Católica. Sí. Me llama la atención también resaltar el hecho de que es considerado santo, siendo que, contrario a lo que a veces podemos pensar, él no es sacerdote, él es laico. Laico nos referimos a que pues él no era sacerdote, él está casado, tiene 2 matrimonios porque enviuda del primero, es abogado, que también se requiere una actitud de buscar la justicia en cada caso, en cada situación que le toca resolver. Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia Católica toma en cuenta de su vida? Bueno, se supone que al canonizar toma en cuenta toda la vida, pero resaltar qué es lo que toma en cuenta para considerarlo santo de la Iglesia Católica. Bueno, yo creo que en este caso lo principal que debe haber sido considerado es el tema de su martirio, o sea, una persona que llegó al extremo de ofrecer su vida por algo en lo que él creía. Me parece que ese es el caso en particular, pero como bien dices tú, es toda la vida de Moro. Fíjate, repasando esto en cuanto a en el marco de la Iglesia Católica, poniendo la figura de Moro, cuando fue beatificado primero, canonizado después y patrono de políticos y gobernantes posteriormente, él fue beatificado en 1886 por León XIII. Luego después canonizado en 1935 por Pío XI y patrono de políticos y gobernantes en el año 2000 por Juan Pablo II. Los 3 papas tienen una particularidad, que esa particularidad es que son los impulsores, bueno, de hecho León XIII es el iniciador, y los demás impulsores de la doctrina social de la Iglesia. O sea, las grandes encíclicas en materia social, Rerum Novarum, por ejemplo, después todas las demás de Madre y Maestra, y en fin, todas hasta las últimas de Francisco, pero estos 3 papas en particular, en la historia de la Iglesia me parece que son los 3 papas impulsores de la doctrina social cristiana. Recordemos de que, por ejemplo, en Rerum Novarum, pues es la primera vez que aparece el trabajo del hombre en una encíclica, ¿me explico? Como que no era tema, ¿me explico? Entonces sí, toda esta parte social, me parece una coincidencia, una feliz coincidencia, de que Moro en su vida, como bien decías tú, como laico, como gente común y corriente, supo llevar sus ideales, sus pensamientos al extremo de pues ofrecer su vida por ello. Entonces, en ese sentido, pues me parece muy, muy ejemplar esto. Y por otro lado, cuando a mí me tocó dar pláticas en distintos lugares sobre Tomás Moro, yo prefiero decir Tomás Moro que Santo Tomás Moro. ¿Por qué razón? Y hay una razón. Porque Santo Tomás Moro es santo para nosotros los que tenemos la fe católica. Pero hay otros que no la tienen, que tienen otra fe o ninguna fe. Y para ellos, Tomás Moro también tiene mucho que decir. También para ellos, para todas esas personas, Tomás Moro es un gran humanista del Renacimiento. Entonces, es otro ángulo que también hay que ver. Inclusive en algunas publicaciones que nosotros hacemos en conferencias, en fin, escritos, etcétera. A mí me gusta siempre poner así Tomás Moro. Para mí, por supuesto que es un santo y está en los altares y hay una iglesia aquí en Guadalupe, ¿verdad? Que es la parroquia de Santo Tomás Moro en Guadalupe. Y así en muchas otras ciudades. Pero eso es una cosa, digamos, propia de la Iglesia Católica. Pero más allá de la Iglesia Católica, es un gran humanista del Renacimiento. Entonces, porque muchas veces, hace que la gente opine en una forma refractaria. Se le dice, oye, Santo Tomás Moro, y dice, es otra... está bien, digo, cada quien piensa como quiere, pero independientemente de eso, el pensamiento de Moro, pues es, como digo, uno de los grandes humanistas del Renacimiento. Es cierto. Me gustaría abundar un poquito más sobre esto, que se me hace bien interesante,
Y es cierto, esta coincidencia de estos papas y los temas, digamos, que fueron de interés de estos papas, que es la doctrina social de la Iglesia, y que coincida con este proceso de canonización y el nombrar a Santo Tomás Moro como patrono de gobernantes y políticos. Muy bien, este sábado estamos platicando con el ingeniero Humberto Treviño Landois acerca del tema Gobierno Humanista, la visión de Santo Tomás Moro. Ya platicamos en la primera parte del programa que Santo Tomás Moro o Tomás Moro vive alrededor de finales del siglo XV, nace en 1478, muere en 1535. Él siendo, bueno, es considerado santo de la Iglesia Católica. Él no fue sacerdote, él fue abogado, trabajó en el gobierno, digamos, por decirlo de alguna manera, en el gobierno de Inglaterra. Él es asesinado, ejecutado por sus convicciones, por no ceder a, digamos, ciertas posturas que planteaba el gobierno o el rey de Inglaterra. Él se mantiene firme en su conciencia y es por eso que es incluso acusado de traición y asesinado. Es considerado patrono, santo patrono de políticos y gobernantes, sobre todo por esta actitud de actuar conforme a su conciencia y no a su conveniencia. Y aprovecho para responder, para que Humberto Treviño Landois responda a una pregunta de un radio escucha, acerca de un dilema que planteó Benedicto XVI al recordar precisamente la vida de Santo Tomás Moro. ¿Cómo fue el dilema? Pues es precisamente, decía Benedicto XVI que el dilema de Moro es el dilema de hombres y mujeres de hoy, es el dilema de todos los días, es cómo actuar de acuerdo al dictado de nuestra conciencia o de acuerdo a nuestra conveniencia. Ese es el gran dilema. A mí me parece que si todos nosotros, o particularmente, por ejemplo, los funcionarios públicos que le hemos hablado de eso insistentemente, si al terminar el día dijéramos, esto que hice el día de hoy, lo hice por mi conveniencia, o esto lo hice por el dictado de mi conciencia, si fuera lo segundo, a mí me parece que tendríamos un mundo mejor, una sociedad mejor. O sea, el tema ahí es de que generalmente la conciencia va a enfatizar el nosotros y la conveniencia va a enfatizar el yo. Uh-huh. Entonces esa es una lucha, Digo, no es fácil lograrlo, es una lucha, porque estamos diseñados de otra manera. O sea, no nos debe dar pena de que nuestro diseño original, nuestro DNA de todos los humanos es egoísta. Por eso yo digo que el postulado esencial de la política es antinatural. ¿Cómo eso de que voy a anteponer el bien colectivo, el bien social, el bien común, por encima de mi bien personal? Esa es, a final de cuentas, la esencia de en qué consiste la política. Eso es antinatural. No estamos diseñados así. Para lograrlo, tenemos que vencer en una lucha que es muy difícil, pero tenemos que tomar conciencia de esa lucha. Una lucha contra nosotros mismos, contra nuestra propia visión, incluso egoísta. Exactamente. Entonces, en ese sentido, pues la política no puede ser negocio, pero para nadie. Porque si yo estoy anteponiendo el bien social, el bien colectivo, por encima del bien propio, eso por definición es un costo. Entonces, si yo me dedico al servicio a los demás, debo de tener plena conciencia que hay un costo, de que si no lo hiciera, debería ser más rentable para mí. Entonces, pero si lo hago porque es rentable, pues estoy totalmente equivocado. Entonces, confundir la esencia de lo que es el servicio a los demás. Y esto es una cosa muy importante. Entonces, no nos debe ni extrañar ni dar ninguna pena de que estés en contra de nuestro diseño natural. Así es. Entonces, pero a través de esa lucha es como se puede, pues, lograr actuar de esa manera. Uh-huh. Muy bien. Ahora, precisamente abundando en digamos, como tratando de resumir los conceptos del humanismo político, del gobierno humanista, según la visión de Tomás Moro, ¿qué se podría decir? Como resumiendo lo que él pensaba de lo que es el gobierno humanista. Sí, a mí me parece que tiene tres elementos el tema del humanismo político que plantea Tomás Moro. Y los tres elementos son la persona, el bien común y el origen y límites del poder. Por lo pronto, el tema de la persona es un tema que es uno de los, como digo, los pilares en los cuales se sostiene el humanismo político, es entender qué es la persona. Parece fácil, pero no lo es. Requiere mucha reflexión. Entender lo que es la persona que es eminentemente libre, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? La otra cosa es de que tiene un fin trascendente.
¿verdad? Por su naturaleza espiritual también, corporal exactamente. espiritual. Y por otro lado, este tema de lo que es el DNA original de su propio egoísmo, que como digo es enteramente normal, y que por otro lado es única la persona. Entonces, entender la naturaleza de la persona, porque esta unicidad de la persona también es muy importante, ¿me explico? Que tiene que ser pues considerado por lo que es su grupo, su sociedad, inclusive su propia familia. Entonces ese es uno de los pilares, entender la persona. Ahora, muchas gentes creen, Jaime, que entender a la persona es un párrafo en un libro de los que tú recomiendas de filosofía. No, son tratados, me explico, ¿verdad? Hay libros de cientos de páginas que de lo único que hablan es de la persona. Entonces dice, oye, ¿pero por qué? Pues porque es un tema muy, muy rico, muy extenso, que hay que profundizar. El otro tema es el tema de lo del bien común, ¿verdad? De decir, oye, efectivamente hay un bien social, hay un bien común, hay un bien colectivo, que la única forma de maximizar el bien de un grupo de personas es por la vía del bien colectivo. Entonces, eso también tenemos que entenderlo. De que el mayor bien lo logramos si es el bien de todos, no si es mi bien, ¿me explico? Tengo que buscar el bien colectivo y eso es lo que maximiza el bien. Es otro tema, que también el tema, digo, de bien común, pues es otro tratado que hay que profundizar. Moro lo plantea bastante bien en sus escritos. No lo hace en una forma específica que diga voy a hablar de persona o voy a hablar de bien común, sino lo hace en muchos escritos. Lo hace inclusive en cartas a su hija Margaret. Lo hace en la Utopía, lo hace en ciertas poesías, lo hace en ciertas traducciones. O sea, me explico, o sea, así escribía Moro. Moro escribe de una forma bastante compleja para la forma como vemos ahora la lectura y la literatura, pero sí habla de esos temas. El bien común también lo habla en distintos escritos. Y final de cuentas, el otro tema de gran pilar del humanismo político de Moro es el tema de los límites del el origen y los límites del poder. Recordemos de que él vivía pues en una monarquía, entonces decía de que el origen del poder es la decisión del pueblo, es la decisión de que va a ser gobernado, me explico, y que no puede haber un gobernante más allá de esa decisión popular, me explico. Y decirlo en una monarquía, pues era un atrevimiento, sí, ¿verdad? sí. Y que entonces y que había ciertos límites, por ejemplo. Entonces ahí por eso Moro deriva de estas ideas algunas cosas muy importantes, como por ejemplo la libertad de expresión. Por ejemplo, el fuero, que ahora es tan criticado. Moro, que fue el primero que hay registro de que en un ambiente parlamentario haya hablado del fuero de los parlamentarios y decía, es que al quien le conviene esto es al rey, porque de otra forma no va a tener la opinión, el punto de vista real de las personas, si esas personas temen que van a ser ejecutadas, como ya te cuentas fue él, porque no dicen lo que piensan. El afectado va a ser el rey, no va a ser un buen gobernante. O sea, él decía que el fuero era bueno porque le permitía entonces al parlamentario poder dar su opinión sin temor a ser juzgado ni encarcelado por eso. Exactamente, inclusive decirlo en sus propias palabras. Decía, es que hay algún parlamentario que a lo mejor no lo sabe expresar bien y como lo va a decir, se puede inclusive prestar a malas interpretaciones. Bueno, salvemos eso. Fíjate, hay una colección de cuadros en uno de los vestíbulos a la entrada de Westminster en Inglaterra. Creo que son 6, 8 cuadros en los cuales el título de la colección, todos pintados con manera de colección, dice, así fue construida la grandeza de Inglaterra. Y uno de los cuadros representa a Tomás Moro planteando el derecho de libertad de expresión. Dice, así se construyó la grandeza de este país. Fíjate qué importante. Sí. Uno de los aportes, digamos, importantes de Tomás Moro. Y repetimos, hoy a lo mejor nos suena bastante normal. En ese tiempo y en ese contexto hay que resaltar el valor que tenía para plantear estas ideas. Sí. Ahora, sobre las mismas ideas, sobre las ideas de Tomás Moro, ¿qué relevancia tienen en el mundo de hoy, en la actualidad? Porque podríamos a lo mejor pensar, bueno, es que era otra época,
ya vemos que hasta cierto punto era adelantado a lo mejor a su época. En la actualidad, ¿qué podríamos rescatar? Yo creo que a lo mejor con lo que hemos estado platicando suena un poco obvia la pregunta, pero si nos quieres contestar, Humberto, ¿qué podemos rescatar para la actualidad de todo este pensamiento? Mira, si uno vemos, por ejemplo, en nuestro país, en los países de América Latina, de hecho en el mundo, la sociedad habla de dos grandes problemas en lo que es los asuntos públicos. Uno, el tema de la corrupción, y otro, el tema de la desigualdad. En esos dos puntos en particular, a mí me parece que, llevados al mundo de hoy, Moro tiene aportes sensacionales. El tema por ejemplo, de la corrupción, yo sostengo de que los políticos mexicanos, latinoamericanos, de cualquier lugar del mundo son corruptos, pues sí, por sinvergüenzas que lo son, pero mayormente por ignorantes, porque no tienen la formación. Ese es el problema. Porque si a un ciudadano que está interesado en la política se le explica en qué consiste la persona, se le explica en qué consiste el bien común, tiene que darse cuenta de que la búsqueda del bien común es totalmente la antípoda de la corrupción. La corrupción es llevada mi objetivo personal al extremo, me explico, inclusive afectando, ignorando y dilapidando y todo tipo de maltratos el bien colectivo. Entonces a mí me parece que esta formación es muy importante y hay muchos textos que pudiéramos si llegaran con esta formación humanista, sería una manera, digamos, estarían como más no sé qué palabra usar, como más conscientes del daño que se hace con la corrupción. A mí me parece que este tema del bien colectivo, del bien social, del bien común, es una cosa, Jaime, de que si tú la entiendes, no puedes dejar de hacerlo. ¿Me explico? Es tan fuerte el tema, y ya que lo entiendes, tienes que apasionarte por él, no puedes traicionarlo. Otro tema, por ejemplo, el tema de la desigualdad, y este es un tema muy actual. Fíjate que en este tema de las campañas políticas, les decía yo a unos amigos, fíjate que las propuestas en materia de política social que mencionan este programa de los ninis y de los adultos mayores de ahora el presidente electo, el de Avanzando Contigo de MID y el de Renta Básica Universal. Salario Básico Universal de Anaya, digo, los tres son ideas de las que hablaba Moro hace 500 años. Me dice, caray, ahora sí que te volviste loco. Digo, no hay ninguna duda. Entonces, hay en Utopía, por ejemplo, hay algunos rasgos que uno puede estudiar que se hablaba de esto. El tema es el tema de la desigualdad. Fíjate, el concepto fundamental dice, oye, una persona tiene derechos a algo en una sociedad sin trabajar. La respuesta es sí. Lo decía Tomás Moro en Utopía, ¿Y cómo lo explicaba? No, lo que pasa es de que tú, por el solo hecho de vivir en esta sociedad, tienes ciertos derechos, por ejemplo, a tu supervivencia. ¿Tienes derecho a tu salud, sí o no? ¿No tienes trabajo? Por supuesto que sí tienes derecho a tu salud. Por tu valor como persona, por ejemplo. Aquí entraría ese concepto. Y tú tienes ciertos derechos sobre el ámbito en el que vives, ¿verdad? Tienes ciertos derechos sobre la tierra, digamos, porque eres miembro de una comunidad que vive ahí. Igualmente la alimentación. Entonces, es un tema muy interesante de que uno tiene que ver cómo se está originando ese tema de la desigualdad y encontrar soluciones. Déjame comentar un poquito. El tema de la pobreza, por ejemplo, es otro tema que no lo entendemos. Porque la pobreza es también idea de Moro, Fíjate, hay libros, te voy a decir 2 libros. Hay un libro que se llama Tomás Moro y el hambre cero. Ese es un libro que escribió un presidente de Argentina, justicialista, o sea, socialista justicialista, en el que hablaba precisamente de conceptos de estos de salario básico universal y todo lo demás, hace 20 años. Y él decía en su propuesta política, siendo presidente de Argentina, la justificaba en Moro. Por eso escribió el libro que se llama así. Hay otro libro que está por publicarse que se llama Ricos y Pobres, en el cual habla de este entendimiento de la pobreza. Y déjame ilustrar algunas ideas aquí. Decía, y no es que Tomás Moro lo diga puntualmente, insisto, está repartido en una serie de escritos. Dice, el tema de la pobreza, por ejemplo, hay 3 formas de verlo. La primera forma de verlo es pobreza como una catástrofe social. Oye, tener gente que no tiene para vivir hoy,
que no sabe si va a comer mañana. Esa es una catástrofe social de la que todos nos tenemos que hacer cargo. Primer enfoque. Segundo enfoque, la pobreza como una decisión interior, personal. O sea, yo decido ser pobre. Yo, Jaime Ponce, decido ser pobre. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que decides ser austero, que decides tener límites, ¿verdad? Que decides conservar el cierto planeta, desapego de los bienes cierto materiales. desapego. Es una decisión, es una libertad interior. Es otro enfoque muy importante, muy importante. Muy interesante también. Y eso, digo, si todos decidiéramos ser pobres, ¿no te parece que muchas cosas sobrarían? Pero todo lo superfluo. Exactamente. Lo innecesario. Inclusive pues hay un mensaje bíblico, el día 1 de julio me llamó muchísimo la atención esa carta de Juan Pablo a los Corintios, creo, que decía, una referencia del maná, que decía, los que recojan mucho, nada les sobre, que los que recojan poco, nada les falte. Es como criterio político, o sea, me parece sensacional. Entonces ahí está esa libertad interior de la pobreza. Y tercero, decía, es una responsabilidad cívica. O sea, tenemos que asumirla. ¿Qué hacer? ¿A través de qué programas, etcétera? Entonces el tema de la pobreza, si uno lo ve a fondo, sin duda saldrán soluciones. Pero nos vamos por la simplificación. No, es que este programa es populista. Pues por eso, digo, ¿qué quieres decir con populista? Me explico. O sea, también hay que reflexionar. Etiquetamos rápidamente. Entonces, yo por eso creo de que Tomás Moro sí nos invita a la reflexión profunda para encontrar soluciones en el mundo de hoy. Te mencioné dos temas, el tema de la corrupción y el tema de la desigualdad social, pero como eso hay otros temas. En materia de educación, por ejemplo, Moro fue el precursor de la educación igual a niños y niñas hace 500 años. Sus hijas y sus hijos recibían igual educación. Cuando la práctica social era que solo los varones. Claro. No, Enrique VIII visitaba a Moro en su casa de Chelsea y un día vio a Margaret. Y entonces empezaron a platicar y algo contestó en latín, Margaret. La hija. Y luego después tocaba el instrumento y luego después hablaron de astronomía y de matemáticas. Y entonces le dice Enrique VIII a Tomás Moro, ¿y a esta qué le dieron? ¿Qué hicieron con ella? Habla latín, habla griego, toca el arpa, habla de matemáticas, habla de astronomía. Pues ¿cómo? Entonces, fíjate, estamos hablando de hace 500 años, ¿me explico? Y no nomás sus hijos, los hijos del personal de su servicio, los hijos de su vecino. Realmente la casa de Moro le llamaban, es la escuela de Moro, porque él tenía maestros y les daba clases a todos los hijos, digamos, del barrio, niños y niñas, en materia de educación. En materia, por ejemplo, de justicia o en materia fiscal, hay aportaciones muy importantes. En materia de justicia, por ejemplo, Moro proponía de que tiene que haber proporcionalidad en las penas de acuerdo a los delitos. Y en aquel entonces, por ejemplo, si uno robaba o uno mataba, la pena era la misma. Y Moro debatió muy fuertemente en eso, de decir, oye, no, espérate tantito. No es lo mismo robar que matar. No es lo mismo robar que matar, porque un robar que es crimen menor, si el que robó vio a alguien que él robó o la víctima se dio cuenta que él había el que robar, pues mejor mata a la víctima o al testigo. Va a tener igual castigo, ¿me explico? Cosas así, vaya. A lo mejor lo estoy simplificando, pero hay muchísimas cosas que son de aplicación en el mundo de hoy. Humberto, nos queda bien poquito tiempo. Una pregunta, digamos, como ya para cerrar. Los grupos de interés con los que tú participas sobre Tomás Moro, ¿qué están haciendo actualmente, digamos, o qué actividades realizan? Si nos quisieras comentar en 2 minutitos. Sí, hay grupos de interés de diversa naturaleza. Por ejemplo, yo diría que hay 4 grupos de interés que uno observa en el mundo, inclusive. Ves los grupos de interés de los abogados, que son abogados que tienen interés por formarse, por desarrollar conceptos en materia de la agenda católica de los abogados. Derechos humanos, derecho a la vida, libertad de expresión, derecho a la propiedad, etcétera, etcétera. Luego tienes otro grupo que son el grupo de investigación y análisis, que eso está en las universidades. La Universidad de Dallas, muy destacado en esa materia, etcétera. Hay otras universidades que son gente que estudia a Tomás Moro desde el punto de vista de la literatura y de la historia, para producir documentos, para producir obra, asociada a Tomás Moro. Luego hay un tercer grupo, que son los grupos de iglesias, o sea, como los grupos de pastoral social,
que hay en muchos lugares en Estados Unidos y que se dedican, llevan la camiseta de Moro, el escudo de Moro, pero para hacer cosas de beneficencia social tradicional. Y hay otros grupos como el de nuestro aquí en Monterrey, el de Querétaro, el de México, hay en Colombia, hay en República Dominicana, hay en Nicaragua, en Chile, en Asunción, Paraguay, que nos dedicamos nosotros a la promoción y la formación de gentes orientadas en la cuestión política y de gobierno. Ahí lo que creo es que tenemos que enfocar también a la formación de ciudadanos, o sea, para que tengamos buenos políticos y buenos gobernantes. Entonces son grupos orientados a la formación. ¿Cómo? Dando pláticas, cómo organizando concursos de ensayos, por ejemplo, que estamos ya trabajando en eso, cómo discutiendo libros en particular, etcétera. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Y hay muchísima actividad. Yo estoy muy optimista de que esto va a dar un buen resultado para la sociedad, el trabajar con este enfoque, y pues estamos muy entusiasmados por ello. Qué bueno, muy bien. ¿Algún último mensaje o no sé, medio de contacto, si quisieras comentar alguno con ustedes, o un último mensaje para el auditorio? Bueno, pues nosotros tenemos aquí este grupo que se pueden contactar con nosotros. No tengo aquí las redes, pero bueno, estamos en Facebook y en Twitter y básicamente en esas dos. También yo me pongo sus órdenes, es @TrevinoLandois en ambas redes. Y pues es fácil encontrarnos y localizarnos, y en las escuelas estamos trabajando con las 5 o 6 universidades más grandes aquí en Monterrey para los jóvenes, pues también llevar estas ideas, y pues estamos dispuestos a cualquier invitación que nos hagan, a dar pláticas, a reuniones para hablar de todos estos temas, pues muy interesados en hacerlo. Y que ya vimos que son muy actuales. Yo creo que eso es bien importante. Ahorita me gustó mucho la última parte donde nos pusiste algunos ejemplos muy concretos de este pensamiento y cómo sirven como luz, digamos, como guía aún en las actividades de hoy, actualmente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Humberto Treviño Landois, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por su invitación.